la diosa como catalizador de un cambio de conciencia, como un proceso tanto individual como colectivo, femenino como masculino, así como social y espiritual. Este catalizador de cambio de conciencia coincide con los movimientos de las mujeres de las últimas décadas o desde las últimas décadas del siglo XX, que evidencian que existe un más allá del racionalismo absoluto, que busca evidenciar que la emoción, que los sentimientos, las emociones también son un motor de la psique y que el conocimiento instintivo, intuitivo, es valioso. Y toda esta fuerza de transformación aboga por un cambio social que se base también en un cambio espiritual. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Laura Varela y una vez más estoy acá para compartir en este podcast de Legado Negado sobre estos temas tan apasionantes del sagrado femenino. Agradezco inmensamente tu escucha, tu atención, el tiempo que sacas para estar acá compartiendo este espacio. Agradezco inmensamente tus likes, que te suscribas y tus comentarios. Bien, para iniciar vamos a desmenuzar un poquito sobre estos dos conceptos gruesos que son feminismo y espiritualidad. Bien, se trata de dimensiones epistemológicas y sensibles muy condensadas, tienen muchísimo ambas para profundizar, ¿verdad? Entonces, pues no debemos tomarlo a la ligera, ¿verdad? Yo no invito a tomarlo a la ligera, invito a estudiar, a conocer más sobre estos temas y también a estar sensible a todo lo que no sabemos al respecto de. Eh, una forma de abordarlo en este podcast, en este espacio, es que le vamos a agregar la S, lo vamos a pluralizar, en el sentido de que el feminismo como tal no existe. Lo que existe son feminismos. Son una serie de contextos, de situaciones, de vertientes, de propuestas desde las mujeres. Entonces, pues feminismos hay muchos. No existe uno solo, porque hay uno predominante que es el considerado feminismo blanco, ¿verdad? Que está teñido de la tradición académica y toda la forma, digamos, como primera que emergió, llamándose feminismo, por la liberación, la libertad, la autonomía de las mujeres. Y pues bueno, de la mano, en el mismo momento y desde, pues desde siempre también ha existido los diferentes contextos de las mujeres negras, indígenas, musulmanas y en fin, todas las expresiones del feminismo. Entonces, no lo podemos cerrar a un ismo. Asimismo, con la palabra espiritualidad, al agregarle la S, damos cuenta de una serie de
formas, ¿verdad? De las pluralidades para expresar, vivir, entender y experimentar lo espiritual. Ujú. No hay una sola forma espiritual, sino que son espiritualidades, ujú, según diferentes contextos y situaciones, como dije antes, con relación al feminismo. Y asimismo se interconectan las espiritualidades de las mujeres en los diferentes contextos, en los diferentes feminismos. Entonces la espiritualidad como motor de resiliencia, de resistencia, de transformación de la vida, el posicionamiento de las distintas formas desde las mujeres de entender lo divino, lo sagrado, las diosas, todas las formas de, de vivir la espiritualidad desde los distintos cuerpos de las mujeres. Otro aspecto muy importante es que cuando hablamos de espiritualidad tenemos que saber diferenciar de religión, ujú, como la conocemos. Espiritualidad tiene que ver con todo ese conjunto de acciones, de prácticas, de sentimientos, de intuiciones, de conocimiento subjetivo que experimentamos y vivimos en relación a lo trascendente, a lo divino trascendente, a lo divino inmanente aquí y ahora y a todo lo sagrado concebimos como sagrado, que dentro de las tradiciones de la diosa, como hemos visto en otros episodios y en otros espacios, la vida misma es la noción de lo sagrado. Ujú. Todo cuanto vive, todo cuanto participa de la creación cósmica es lo sagrado. La religión tiene que ver con las formas de organización de la fe, de institucionalización de ciertas creencias, de dogmas y de estructuras en torno a la fe, ujú, en torno a lo que se cree, concibe como divino, como vital dentro del motor espiritual de una comunidad. Entonces, son dos aspectos diferentes, ¿verdad? Que no necesariamente van aparejados. O sea, una vivencia espiritual no necesariamente se organiza en una comunidad común o no necesariamente una comunidad en torno a la fe tiene prácticas espirituales transformadoras. Muchas veces son limitantes, ¿verdad? De la libertad de la experiencia espiritual. ¿Verdad? Entonces, pues ahí hay que tener mucho discernimiento y comprender que son dos cuestiones diferentes, ¿sí? La espiritualidad nos lleva a la pregunta, siempre, a la invención, a la pregunta, a la relación directa de cada persona, de cada corazón con lo que considere em, su divinidad o su forma de concebir la divinidad. Ujú. Entonces, tenemos muestras desde personas dentro de la ciencia, cómo expresan y viven su espiritualidad. Y asimismo, pues, ¿verdad? Personas desde los diversos contextos, cómo se aproximan, cómo viven, cómo disfrutan, cómo participan de lo que subjetivamente sienten y experimentan, ujú, como sagrado, como divino, como eh, su camino espiritual. Y es muy diferente regirse por creencias, ¿verdad? Que por experiencias. Bien, los primeros investigadores de la diosa fueron hombres. No es casual, puesto que las mujeres habían sido expulsadas, ¿verdad?, durante mucho tiempo de los espacios del conocimiento, de estudio y de construcción del conocimiento. Entonces,
fueron los hombres los primeros investigadores. Estos hombres han sido llamados los hijos de la diosa, porque fueron los que recuperaron estas temáticas, las que los trajeron, los que la trajeron a la luz y pusieron foco de atención y de interés sobre los estudios de la diosa. ¿Quiénes son ellos cuáles fueron sus primeros planteamientos? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de Bachofen, de Biffwold, de Graves, Robert Graves, de Jung y de Newman, por ejemplo. Son unos de ellos dentro de los más conocidos. Y bueno, por ejemplo, los planteamientos más desde lo social y lo biológico de cómo existieron sociedades matriarcales, ¿verdad? Con aquel peso de la palabra matriarcal en la academia hace algunos 100 años, unos 100 años, pues le costó el prestigio académico a varios de estos investigadores e incluso toda esta lucha, ¿verdad? Hasta el día de hoy, matriarcado, hay sectores donde no es muy bien recibido ese término, odiosa, ¿verdad? Hay mucho estereotipo en torno a estas palabras, ¿verdad? Dentro de la estructura patriarcal son herégicas. No se vale decirlas, ¿verdad? Libres de castigo. Ujú. Entonces, el planteamiento de estas sociedades matrilineales como una de las primeras aproximaciones de estos investigadores, asimismo, posterior sobre el tema de los mitos, el mito de la diosa y cómo esta diosa está relacionada a estas sociedades, porque obviamente la sociedad expresa lo que vive socialmente. También tenemos los aportes desde el punto de vista simbólico, psíquico, analítico de Jung y Newman, por ejemplo, con todo este tema de la dimensión femenina del inconsciente y del yo, em, y de la psique como tal, ¿verdad? En sus aspectos y contenidos femeninos y todas esas fuerzas instintivas psíquicas que impulsan y se fraguan por debajo de la conciencia y que emergen en lo cotidiano. Ujú. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las creaciones femeninas del inconsciente o del inconsciente femenino que se crea allí y cómo se expresa en lo social, ¿verdad? No hablamos de unos planteamientos que separen a los hombres y las mujeres o lo femenino y lo masculino, ¿verdad? Sino que la psique como una globalidad, en una unidad, tiene estos aspectos. Asimismo, una sociedad no deberíamos caer en el juego de las oposiciones, ¿verdad? Del femenino y el masculino como oposición, como extremos diferentes, sino que siempre hay que verlos como ese yin yang, ¿verdad? Que nos enseña el Tao, ¿verdad? Esas fuerzas que se complementan y que crean una dinámica de existencia propia a partir de estos componentes psíquicos, sociales, y en todas las dimensiones. Ujú. Entonces, bien, ahí tenemos ese primer aporte de estos investigadores, ¿verdad? Que plantean estos temas y que entonces ponen a la luz diferentes interpretaciones de lo mitológico. Hay una corriente de estudios, ¿verdad? De la diosa que concibe el mito como una fuente de investigación directamente, ¿verdad? Y, por ejemplo, parte de las teorías junguianas de los arquetipos, como vimos ahora, ¿verdad? Que impulsan estos cambios en lo social como en lo individual, puesto que emergen según un contexto histórico que lo permita y impulsan cambios como parte de una organización psíquica donde los impulsos femeninos y masculinos o toda esta condensación
de fuerzas psíquicas, permite que los cambios de conciencia sean impulsados por aspectos de lo femenino o de lo masculino, según el contexto y pues las necesidades psíquicas, por así decirlo. Bien, hay muchas maneras de interpretación entonces del mito, ¿verdad? Como sus componentes psíquico-simbólicos, sus referentes históricos sociales, todo lo que dentro de lo racional también puedan decirnos o dentro del lenguaje irracionalizable, lo que pueden expresarnos. Entonces, en sí mismo, los mitos son una fuente de investigación y de riqueza para la comprensión nuestra, humana. Bueno, todas estas tendencias y fuerzas y posicionamientos, descubrimientos, hallazgos, reflexiones, forman parte de lo que Angie Simonis denomina el discurso de la cultura de la diosa, puesto que una serie de disciplinas ponen foco dentro de sus campos de conocimiento y sus objetos de investigación y toman a la diosa como un referente para nutrir sus propios campos disciplinares. Bien, pues bueno, pues para hablar de discurso cultural, ¿verdad? Estamos hablando de cómo toda esa serie de disciplinas aportan a la comprensión de este, llamémosle, fenómeno. Ujú. Porque no se puede entender solo desde una disciplina. Eso es clarísimo y pues debería aplicar a todo el conocimiento, pero en este caso, cuando hablamos de discurso cultural, pues hablamos de todas estas ramas del conocimiento que aportan, investigan y revelan sobre la diosa. Ahora, en el ámbito del desarrollo del feminismo, dentro de las llamadas olas feministas, ¿verdad? Todas aquellos momentos en los que las mujeres apostaron con su cuerpo, con su mente, con su vida para una transformación de lo social y de la conciencia. Recordamos brevemente que la llamada primera ola tuvo que ver con esta pugna por la igualdad. ¿Verdad? O sea, tengo derecho a votar, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a decidir hasta hoy, tengo derecho a ser considerada una igual, dentro de todas las estructuras de desigualdad en las que se fundamentan la opresión de género, ¿verdad? En el patriarcado. La llamada segunda ola del feminismo, que aquí es donde se inserta más este movimiento de la diosa y toda esta expresión que se enriquece con los movimientos feministas, es que ya para la segunda ola las mujeres dicen, bueno, sí, tengo derecho a la igualdad, pero soy diferente. Tengo una historia diferente, tengo sensibilidades diferentes, tengo derecho también a ser diferente y a posicionar mi diferencia como una cualidad primaria de lo femenino. No tengo que ser igual. Soy diferente. Ahora sí, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ahí la riqueza de la pregunta, nuevamente, siempre tan rica la pregunta, ¿dónde está mi historia? Aquella historia no contada. ¿Qué pasó con mis ancestras? Y todas estas versiones científicas, académicas, políticas que no nombran lo femenino, filosóficas, que no nombran lo femenino, la mujer, lo referente hablemos, por ejemplo, las diosas. Dentro dentro de las prácticas de religión y espiritualidad como uno de los focos de mayor opresión para las mujeres, ¿verdad? Donde se minimiza, se reduce, se tergiversa, se acusa, se culpabiliza a las mujeres en el marco de las religiones patriarcales, de toda ¿verdad? La degradación de lo espiritual. Entonces ahí es donde también emerge, bueno, me representa esta religión, estas interpretaciones. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está mi historia oculta? ¿Dónde está mi espiritualidad
que no es esa, ¿verdad? No puede ser la que me oprime. Y qué casual que es un dios y que sus representantes sacerdotes y sus castas son hombres. Bueno, ahí entonces ahí empieza todas estas también luchas por el entendimiento, la reivindicación de ser mujer diferente, con una historia diferente, con una espiritualidad diferente y pues con una búsqueda de esa espiritualidad desde las propias mujeres. Porque también cuando las mujeres llegan a las investigaciones que hicieron estos primeros hijos de la diosa, pues obviamente le dan un prisma muy distinto, ¿verdad? De conocimiento y de elementos y de nociones que quedaron ausentes en la visión de los primeros investigadores. Y pues gracias a los dos momentos y tanto a los primeros investigadores como a las posteriores investigadoras, que ellas revelan ya toda otra dimensión, ¿verdad? Y dentro del feminismo hay todo un posicionamiento también de cómo la autoridad de las mujeres se relaciona con las figuras de las diosas y cómo la pérdida de autoridad también tenía una relación con la pérdida de la asociación de lo divino con lo femenino. Entonces, ¿cómo existen esas relaciones? La pérdida de derechos con la pérdida pues, de lo simbólico, de las creencias, de las devociones, fruto del culto a las diosas. Entonces, cuando hablamos de diosa, hablamos de mujer también. Entonces, por eso no vemos diosas en los templos, no vemos sacerdotisas, ¿verdad? Porque hay un reflejo en lo social de toda aquella eh, eliminación simbólica de lo femenino dentro de las estructuras religiosas. Y la tergiversación, ¿verdad? Porque no es solo la eliminación, sino cómo los elementos femeninos llegan a ser sumisos, culpables, seductores y toda esta forma de interpretación muy conveniente, ¿verdad? Muy conveniente para las estructuras de opresión, ¿verdad? Entonces, pues muchas mujeres no encontraron allí o dejaron de encontrar o quisieron encontrar otra forma donde no se limite a la mujer en su intelectualidad, en su espiritualidad, en su emocionalidad, sino que las mujeres también pueden ser concebidas como intermediarias con lo divino. Y esta intermediación con lo divino pasa por el reconocimiento de nuestra divinidad aquí y ahora, de que la diosa como divinidad pare, menstrua, llora por sus hijos, como la Llorona y amamanta, ¿verdad? O sea, toda la experiencia de lo divino femenino reflejando la experiencia de las mujeres íntegras, libertarias, autónomas, con poder, ¿verdad? Porque la Virgen es uno de los elementos, digamos, por ejemplo, en el marco de la Iglesia Católica, que vamos a dedicar un episodio a la Virgen, porque es, es una figura muy relevante para nosotras de investigar. Pero sí, ¿verdad? Siempre buscándole papeles de sumisión, ¿verdad? Cuando en realidad resplandece como una reina diosa madre. Entonces, en la figura de la diosa se encuentra la oportunidad de contar con un referente no patriarcal de espiritualidad. Entonces, es adoptado por un sector del feminismo y genera una nueva fuente de autoconocimiento, ujú, incluso de autoestima, ¿verdad? De amor por nosotras mismas y por nuestro linaje. Entonces el feminismo empieza a apuntalar por allí esa fuerza que luego se expresa también, o no sé si luego, pero bueno, llega a expresarse también como lo que conocemos como teología feminista, que entonces son todas esas nuevas interpretaciones y enriquecimientos de lo espiritual y de lo religioso por parte de teólogas con fundamentos feministas. ¿No? Entonces traen toda esa riqueza, ese cuestionamiento dentro de las estructuras y toda esa lucha que hasta el día de hoy persiste
Y de esa teología feminista también se da la conexión con el ecofeminismo. El ecofeminismo como ese movimiento dentro del feminismo que comprende y atisba a esta relación que existe de la opresión de los cuerpos de las mujeres con el territorio tierra, con la destrucción de la tierra, con la dominación de la naturaleza y cómo existe una aproximación desde las mujeres diferente a la relación con la naturaleza y el valor que tiene. Se dan una serie de transformaciones de conciencia, como vimos al principio, como un catalizador de lo personal, lo colectivo, lo individual, lo femenino, lo masculino, lo social, lo espiritual. O sea, todas esas dimensiones que permean un cambio de conciencia. Surgen también posturas como dentro del movimiento de la diferencia, del feminismo o los feminismos de la diferencia, tiene que ver con esto de, tuvo mucha importancia esto de lo personal también es político, porque muchas mujeres pudieron salir afuera y conquistar, por así decirlo, los espacios eh, anteriormente designados solo para los hombres y ellas lograron pues posicionarse perfectamente allí, pero dentro de sus casas seguían repitiendo roles de dominación. Entonces lo personal, aquello que pasa en mi casa, aquello que pasa en mi intimidad, también es político. Y un eslogan que forma parte de esta transformación es que lo espiritual también es político. Porque cuando yo puedo reconocer o permitir que se reconozcan las espiritualidades, las cosmovisiones, las formas de rezar, las formas de entender, de sacralizar, las formas de vivir la conexión de la divinidad con la sexualidad, todas esas formas enmarcadas en expresiones corporales femeninas, negras, blancas, indígenas y de toda forma de feminismos con ese componente de espiritualidad, entonces estamos permitiendo que haya cambios en lo político desde las tradiciones, cosmovisiones y expresiones de espiritualidad de cada tradición, de cada contexto y de las mujeres en particular en cada contexto. Bien, es muchísimo, yo creo que me quedo corta con estos temas el día de hoy porque tienen muchas aristas, tienen muchos puntos y por sobre todo en ti, cómo se sienten aquí y ahora, cómo lo reflexionas, cómo lo sientes, qué puntos dentro de ti se mueven, cómo te hace sentir, es dentro de los puntos que yo considero más valiosos, porque todas estas son reflexiones complejas, históricas, que atraviesan y nos atraviesan. Entonces me encantaría saber cómo, cómo te sientes, qué te parece y, y si gustas compartir esto que sientes, qué preguntas nuevas surgen, qué crees que faltó, que yo no dijera que es necesario decir. Te agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima, en el próximo episodio.